Fue buenísimo, mira, porque realmente lo hacemos año tras año. Mucha paz, mucha militancia. Por suerte no pasó absolutamente nada. Reivindicamos el valor de una lucha que sí la hubo armada, aunque no estamos con la violencia, pero que esa violencia es la que tuvo San Martín, la que tuvieron los héroes cuando tuvieron que defender la patria. Defendieron a su manera, con errores, virtudes, defectos. Nosotros no idealizamos. Yo estoy orgullosa de mi hija que dio la vida y tenía 23 años cuando la mataron. ¿Qué tenemos que dar explicaciones a esta altura de este tipo? It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine night tonight. It's a fine day. People open windows, they leave their houses just for the show. Así estamos escuchando a la señora de Carlotto en diálogo ayer con el periodista con Tenenbaum. Bueno, decir que esta nota terminó con ella colgando y enojada por un pequeño cuestionamiento que le hizo Tenenbaum, ¿no? Muy enojada. Y también recordamos que Filmus siempre la quería nominada para el Premio Nobel de la Paz. Doctor Venegas, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Quique Matagós? Sí, además es muy interesante la forma en que Tenenbaum le da explicaciones de por qué le hace una pregunta, porque eso es la Argentina, no por Tenenbaum, sino Tenenbaum representa lo que ha pasado acá, ¿no? Hay una gente a la cual no se le puede... Ella dice, ¿cómo van a pedir explicaciones a esta altura? Sí, claro, cualquiera tiene que dar explicaciones de lo que dice, como que es una figura pública. Venegas, como que es una verdad revelada. Claro, es una verdad revelada, pero además las tiene que dar porque la señora comanda una organización que tiene fuertes subsidios del Estado. A ver, la gente deja de comprar arroz para que Carlotto viva en nombre de los derechos humanos. Y se supone que el Estado no puede ser un Estado terrorista que fomente la violencia. O sea, si la señora en un acto de los derechos humanos reivindica la lucha armada, primero hágase cargo, ¿no? Me tienen podrido con esa actitud de guapos y después llorones. Reivindico la lucha armada. Ay, no, pero a mí no me pregunten. ¿Cómo van a preguntar eso? Si lo reivindicás, bancátela, ¿no? Pero además sí, se le piden explicaciones porque Carlotto y es el Estado y está siendo subsidiada por el Estado. Puede ser que el Estado esté subsidiando a una organización que piense que la violencia es linda, ¿no? Entonces, habría que hacer muchas precisiones. Lo primero es esta cuestión, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos, en definitiva? Los derechos humanos que vienen de los tratados internacionales, con los que se supone que el mundo iba a agarrar, de las que te dije, al mundo soviético, y les iba a decir, ahora ustedes van a tener que cumplir con los mismos preceptos que nosotros tenemos hacia adentro. Servir no sirvieron nunca, ¿no? No sirvieron. Digamos, las definiciones de derechos y la forma de atar al gobierno de los países libres ha sido mucho más eficiente que cualquier tratado de derechos humanos, y te diría que los tratados de derechos humanos han sido utilizados para socavar ese límite infranqueable del poder sobre las personas, ¿no? Primero habría que precisar eso, y es una larga historia, ¿no? Ahora, a mí tiene que explicarme más cosas, Carlotto, ¿no? Ellos tenían un ideal maravilloso, yo voy a aceptar eso. Tenían un ideal, el ideal del Estado cubano, ¿no? El ideal de tomar el poder, de meternos a todos en cana, de convertir a las diferencias en crimen, ¿no? De establecer tipologías penales al estilo del derecho penal alemán, o sea, ser contrarrevolucionario te lleva 25 años a la cárcel en Cuba. La señora Carlotto se ha sacado fotos, besos con Fidel Castro, ¿no? Está bien, el ideal de ellos es que todos los demás, nosotros, somos descartables, y somos indeseables, que cuando opinamos contra ellos somos basura. Así te tratan, ¿no? El Estado cubano, más
los militantes pagos del Estado argentino en cada uno de los diarios. Cada vez que uno escribe o dice algo, aparecen estos con basura, ¿no? Ese es el ideal de ellos. El ideal de ellos es fusilar, matar, robar, secuestrar en cárceles de 2 metros por 2 metros, ¿no? Ahora, si ese es el ideal de ellos que eran San Martín, ¿no? ¿Bajo qué parámetro está mal deshacerse de ellos? Yo digo, si uno tiene un ideal, se lo banca a favor y en contra, ¿no? Si el ideal es matar, eran luchadores, eran tipos que luchaban por un mundo mejor como ese que estoy diciendo en Cuba, que es una gran favela, ¿no? Y donde tener una diferencia te convierte en criminal, ¿no? Entonces, muchachos, de alguna manera se tienen que bancar la misma para ustedes, ¿no? Porque está esta diferencia que también han establecido para adaptarse, ¿no? A toda regla que quieren imponernos a nosotros, le corresponde una excepción que los deja a ellos afuera de la misma regla. Entonces, ellos eran el sector privado, ¿no? Los terroristas, los montoneros, eran como empresa, como Repsol, ¿no? Como Vale, como Aguas Argentinas. Eso era, el sector privado, ¿no? Entonces, ellos creen que la empresa privada es inocente y que la responsabilidad es del Estado. Me encanta esa regla, ¿no? Ahora, ¿eso es lo que practican o es el mismo cinismo llevado a la enésima potencia, ¿no? A mí, ¿qué me parece? Yo voy a explicitar las reglas en las que creo, que quiero aplicárselas a favor y en contra de ellos, y me las aplico a mí mismo a favor y en contra, ¿no? Yo creo en la responsabilidad del Estado y del sector privado. Todos son responsables por sus actos. Hay distinta naturaleza en la responsabilidad de acuerdo a las obligaciones del Estado, ¿no? El Estado está solamente para servir en beneficio de la libertad y de la propiedad de las personas. Ellos no lo creen esto, ¿no? Pero responsabilidad hay siempre en un ejército del Estado y en un ejército privado, aunque el concepto de ejército privado a mí me resulta un poco complicado, ¿no? Pero para ellos no. Los que estamos en el sector privado, cuando ellos están en el Estado, no tenemos ningún derecho. Te mandan a la FIP, ¿no? Usan al Estado para espiarte. El Estado es usado para sus fines privados, para mantener militantes, delincuentes, inútiles, la peor gente, la peor calaña de la sociedad, encumbrada como han hecho todos los sistemas totalitarios, para que ejerzan su resentimiento por lo que son, no por lo que les hicieron, por lo que son, ¿no? Entonces, digo yo, ¿será que para que nos respeten a los otros les tenemos que poner bombas, tenemos que secuestrar a sus hijos, extorsionarlos, agarrar al gordito bobo, secuestrarlo y pedirle plata a la mamá que es millonaria, ¿no? ¿Ese será el modo en que esperan que nos comportemos como sector privado? Supongo yo que por lo que me dicen, si esto es la lucha de San Martín, si nosotros nos convertimos en San Martín como ellos, ¿no? ¿Seremos tratados de la misma manera? Después podemos poner una ONG de los derechos humanos. Estoy tratando nada más que de determinar cuál es su idealismo, ¿no? El de respetar los derechos humanos, la verdad que no lo veo. El del Estado protector y el sector privado poniendo bombas, a mí me parece un poco incoherente, ¿no? Carlotto dice, fueron San Martín. Perfecto. Fueron San Martín. Tomo como cierto lo que me dice Carlotto, a pesar de que San Martín no luchaba para interferir en la vida privada. No era un conquistador de las personas, ¿no? Era un independentista en todo caso. No quería dominar la vida, la propiedad, la libertad, ni de los nacidos en los criollos, ni de los españoles, ni de nadie. Ese no era su fin. Él luchaba contra otro ejército en función de cuestiones de independencia de un gobierno. Ahora, conquistar a la población, transformarla en esclava, en soldados, de Perón, de Castro, del que sea, ese no era el fin. Ganar la guerra para que los argentinos les sirvieran calladitos la boca, porque si hablan son fascistas, San Martín no quería eso, ¿no?
Así que para mí la comparación está un poquito floja de papeles, ¿no? Ahora digo, si ellos eran San Martín, eso era una guerra. O San Martín tocaba la guitarra y era hippie. A mí me parece que San Martín se ponía un uniforme, ¿no? Y salía al campo de batalla en función de un objetivo militar. Fuera de acá, el ejército realista. No tienen nada que hacer acá. Ahora, esta guerra es interna. Es contra nosotros, ¿no? Eso es lo que expresan las marchas de hartazgo de la gente, que va a haber otra el 18 de abril. Esos son los enemigos del sistema al que Carlotto sirve, ¿no? Así que van a decir, está bien, era una guerra, a lo mejor lo admiten ahora que dijeron que era San Martín, pero una guerra no se hace desapareciendo a los soldados. Y a mí me parece que tienen razón, ¿no? Eso para mí no tiene justificación. Pero pregunto, ¿para ellos la tiene? ¿No es el tipo de San Martínez que eran ellos el de poner bombas, secuestros, asesinatos por la espalda? ¿No? Si bien a un Estado bien liberal que ellos rechazan no se le ocurriría hacer desaparecer la gente, a un Estado comunista seguro que sí. Pero ellos son liberales, me dicen. Ellos son liberales para sus derechos y comunistas para los nuestros. Entonces no entiendo. Acá hay algo que me falta. Por eso Carlotto tiene que explicar muchas horas más, ¿no? Está bien, dejo afuera eso, soy amplio, ¿no? Si San Martín hubiera peleado sucio, hubiera tenido derecho a reclamar una respuesta limpia. Esta es mi pregunta, ¿no? Ahora digo, a los caídos en la guerra de la independencia, los llamamos héroes. Ellos también. Carlotto dijo, mi hija la identificó con la lucha armada, como hace Bonafini con sus hijos, y dijo que eran héroes. Me parece bárbaro. Ahora, si son héroes, no los pongo, digamos, a los soldados que murieron con San Martín, al sargento Cabral, no lo utilizo para hacerle una causa de genocidio a Fernando VII. Sería una total desubicación. Eran soldados. Se la bancan. Se muere como se mata, digo yo, ¿no? Independientemente de la legalidad, después la examinamos, pero ponerlos en el lugar de héroes y subsidiarlos, no. ¿No es cierto? En la regla en la que yo creo, el peor HDP tiene los derechos del artículo 18 de la Constitución Nacional. Y yo voy a cuidar que con el tipo más miserable se cumplan esas reglas, porque eso hace que yo tenga después derecho a reclamarlos para mí, ¿no es cierto? Ahora, no es el caso de ellos, ¿no? Entonces, también me puede decir Carlotto, sí, era una guerra, nosotros la hicimos sucia y tenemos esta respuesta, pero a nosotros nos encanta eso. Está bien, si te encanta, yo te subsidio, ¿no? Yo voy a hacer lo posible para que encuentres algún nieto que haya sido apresado o tomado, lo que fuera, respetando al nieto y su voluntad, ¿no? Pero de ahí a darte un lugar de privilegio y subsidiarte si reivindicas la violencia, esto es una desubicación, me parece, total. Aquellos que fueron matados por estos idealistas, estos San Martínez, también tenían abuelas, ¿no? O no tienen derechos, o sus abuelas son de una categoría distinta, ¿no? Entonces, a mí me parece que el problema de fondo es que cada una de las cosas que ellos invocan no están dispuestas a aplicarlas, ¿no? Ellos hoy están en el comando del Estado. Y estando en el comando del Estado te mandan a la FIP, te asustan, te ponen a unos tipos a difamarte, a insultarte, a perseguirte, a asustar. La gente está toda asustada, ¿no? Me dicen a mí cada vez que escribo un artículo, pero mirá la libertad de expresión que tenés. Sí, me la tomo desde el año 2003 y estoy fuera del país, ¿no? Y me tomo esa libertad y la voy a seguir tomando estando allá y estando acá. Ahora, el problema es que la mayoría de la gente cobarde se ha callado la boca. Eso es lo que te señala la medida de la libertad de expresión. La mayoría de la gente en la Argentina se calla, tiene miedo, se asusta y se autocensura.
porque ellos han instalado un sistema de miedo. Los tipos que me dicen que me van a enseñar a mí qué son los derechos humanos, ¿no? Habría que ver, después de todo esto, de qué hablamos cuando hablamos de terrorismo de Estado. Ellos han sido los reyes de mandarnos estas nuevas definiciones, ¿no? Y yo creo que sí, hay gente que dice, no, terrorismo y Estado no van porque el Estado es la legalidad. Mentira, el Estado es la legalidad, las que te dije. El Estado, la historia del Estado es la historia del terror, ¿no? El peor invento que se ha mandado para en defensa de los derechos de las personas es el Estado. Así que sí, desde la Revolución Francesa, ahí empezó el Estado terrorista, ¿no? Ahora, vamos a ver qué dice la definición. Esta definición es del Ministerio de Educación, no es mía. Es la definición que le enseñan a los niños cuando no le enseñan que tienen que odiar a Mirta Legrand, y a Magdalena Rivera y a Macri. Cuando no les enseñan eso, les enseñan esto otro, que es bastante contradictorio con eso, ¿no? ¿Qué dice la definición? De terrorismo de Estado. Uso sistemático por parte del gobierno de un Estado de amenazas y represalias, considerado a menudo ilegal dentro incluso de la propia legislación. Quiere decir que aun cuando dentro de la legislación esté permitido, eso no quiere decir que no sea terrorismo de Estado. Y cuando yo digo que es terrorismo ser un dirigente rural que no quiere vender la soja porque se la están afanando desde el gobierno, eso es terrorismo de Estado, por más que invoques la legislación que quieras invocar, ¿no? Entonces es el uso sistemático por parte de un Estado de amenazas y represalias considerado a menudo ilegal dentro incluso de su propia legislación, con el fin de imponer obediencia y una colaboración activa de la población. Por su naturaleza es difícil de identificar y los conceptos varían en función del carácter de las épocas históricas, zonas geográficas, características culturales. Los regímenes despóticos del pasado utilizaban con frecuencia prácticas de este tipo que las democracias modernas condenarían sin necesidad de realizar una crítica contemporánea rigurosa. Las formas más desarrolladas del terrorismo de Estado para las que se terminó inventado han sido los sistemas empleados en el siglo XX bajo el fascismo y el comunismo. Ministerio de Educación. Ese es el ideal por el cual luchaban, el ideal del terrorismo de Estado, ¿no? Pero eso nos enseñan a nosotros derechos humanos. Asimismo, la práctica de terror desde el poder se extendió en el siglo XX bajo regímenes militares o militarizados en el seno de las democracias formales, ¿no? Militarizados, gente que son soldados ¿no? Estos regímenes totalitarios se caracterizan por un monopolio de los medios de comunicación. ¿Les suena? La imposición de una ideología monolítica. ¿Les suena? La exigencia no solo de obediencia, sino de participación activa en las medidas policiales del Estado y un aparato de policía secreta y de campos de concentración. No tenemos todavía los campos de concentración, ¿no? Aunque estoy pensando, después de lo de Bergoglio y lo de Herrera de Noble, ¿cuántas otras mentiras nos vendieron? Porque estas se pegaron contra la pared porque se encontraron con dos personas con poder, ¿no? A Bergoglio, hasta que no adquirió poder, nadie lo quería absolver. ¿Cuántos otros habrá en la misma situación, no? Los líderes potenciales de la oposición eran aislados, ¿te suena? Encarcelados, todavía no, acá no hace falta, ¿no? Exiliados o asesinados, ¿no? O sea, cada una de estas categorías entra dentro de la definición de terrorismo de Estado. A menudo los tentáculos del aparato del Estado se extendían hasta el extranjero y atacaban a los enemigos que pertenecían a la población en el exilio, como fue el caso del asesinato de Trotsky en México, ¿no? Y como es el caso de Giovanni Sánchez, que está viajando por el mundo y para la cual ya la Cámpora tiene preparado el tipo de repudio que se le hace dentro inclusive de su propio país, ¿no? Los componentes de muchas organizaciones nacionales de seguridad e información han utilizado métodos ilegales para hacer frente a los adversarios, tanto dentro como fuera del país, ¿no? Acá son la moneda corriente, estamos todos sometidos al espionaje, las carpetas se mandan a página 12 y el señor Berbisky, que es el jefe nacional e internacional de los derechos humanos, después publica un artículo diciendo, tengo una fuente, ¿no?
Lo que diferencia estos episodios de un sistema donde se aplica el terrorismo de Estado es la importancia de la operación y el total respaldo de la clase dirigente. En efecto, el aparato de terror, el Estado y el partido en el gobierno suelen estar relacionados de un modo indisociable. ¿Les suena? Esta es la definición que ellos hacen de terrorismo de Estado. Entonces, me parece que tenemos que poner las cosas en su lugar. Una cosa es ser víctima, inclusive de violaciones de derechos humanos, y otra cosa es ser defensor de los derechos humanos. Bajo un sistema libre, ¿no? Aún los que son enemigos de los derechos humanos tienen un derecho de defensa. Pero el hecho de haber sido víctima del Estado no te convierte en campeón de los derechos humanos, ¿no? Y esta es la parte que está acá desfasada. Entonces, ¿qué son? Si no están dispuestos a aplicarnos a nosotros ninguna de las cosas que dicen para ellos, ¿no? Ayer se le ocurrió a un panelista de 678 pensar que es en serio lo que están haciendo, ¿no? Y decir, Berlusconi se defiende por sí mismo y tiene un gran aparato para defenderse. No es una víctima de nada, ¿no? No pasemos del gran agresor que es la espada de nuestro San Martín, y cuando le contestan a nuestro San Martín es un pobrecito soldadito, ¿no? Al que le han hecho daño. O sos San Martín o sos el Cabo Rosti, pero no podés ser las dos cosas, ¿no? Me parece a mí. Y este pensó que se lo podía tomar en serio. Enseguida le aclararon, no, es nuestro. Eso que vos querés aplicarle no es para nosotros, es para ellos. No es, y él se encargaba de, como Tenenbaum, cuando le contestaba a Carlotto, no, yo estoy con ustedes, pero creo que a lo mejor en algún momento, después de pensarlo mucho, a lo mejor la misma regla que vos decís que hay que aplicarte a vos, hay que aplicarte a los demás. No, muchachos, si están en el kirchnerismo, sépanlo, es una facción agresiva, ¿no? Entonces uno debe reconocer en el otro, cuando el otro te invoca una regla que nunca va a aplicar, que no es que tenés una diferencia ética o de ideales, es simplemente, simple y llanamente, un enemigo. Ahora, ellos eligen ser enemigos de todos los que no son de su facción. Y la verdad es que tienen disponible dejar de ser enemigos hoy, ¿no? Porque nosotros, los demás, no tenemos ningún interés en ser enemigos de ellos. Pero mientras nos traten como enemigos, no nos tenemos que hacer los pelotudos. Es lo que yo digo, ¿no? Son enemigos. El kirchnerismo es enemigo. Tienen la suerte de que están topándose con gente civilizada. ¿Y qué es lo que hace la gente civilizada? No te sale a poner bombas, no te va a secuestrar, no te va a matar por la espalda. Somos enemigos leales. Somos enemigos con límites y con reglas. No es el caso de ellos. Pero hay que notificarse de esta enemistad. Y hay que notificarse de que hay que dejar de tratar como vacas sagradas a los tipos que están en la ofensiva, ¿no? De destruir inclusive el concepto, hasta el concepto de derechos humanos, para que no nos toque nunca. Digo, esto es lo que hay que discutirle y cuestionarle a Carlotto, ¿no? Mientras sigamos poniéndola en un pedestal, estamos como país en serios problemas. En serios problemas. Es el editorial del doctor José Venegas en la mañana de FM Identidad, pero doctor Venegas, yo le tengo una noticia, ¿eh? Este enojo de la señora Carlotto ayer, por una pequeña pregunta de un periodista y todo, y este relato, este discurso, y esta considerar héroe a su hija en la lucha, etcétera, es algo que ha aprendido muchísimo en la juventud de la Argentina, ¿eh? Este relato es el auténtico, esta es la verdad revelada para muchísimos chicos de nuestro país en este momento, ¿eh? Sí, lo creo, pero fíjate esto. Y precisamente ahí radica, según ellos, su éxito, el haber traído nuevamente a la juventud a la política, pero con esta verdad revelada. Claro, identificarse con la violencia. Ahora, lo hacen así, clandestinamente en un acto frente a todos, y después contestar solo preguntas de la facción y de los amigos. Este es el crecimiento del Estado totalitario argentino, de este terrorismo de Estado que yo acabo de definir, tomando las palabras oficiales del Ministerio de Educación. Ahora, no le vayan a... No, preguntarles no. Ellos lo dicen, pero como no lo pueden explicar, es como la señora saliendo del almuerzo con el Papa.
¿cómo va a soportar una pregunta si la primera pregunta que le van a hacer, señora, usted, este señor lo estaba persiguiendo hasta ayer? No, no pueden soportar ninguna. Y Carlotto tampoco. Carlotto, para ser jefa de los derechos humanos, tiene que prevenirse de cualquier tipo de pregunta. Y repito, aún reivindicando la violencia y haciendo todo mal, tiene derecho a exigir sus derechos como madre, abuela, lo que fuere, que se le respeten, y hay que respetárselos. Pero otra cosa es poner, digamos así, al gordo valor, al que le hicieron un allanamiento ilegal. Yo le voy a decir, señor, el gordo valor, hay que respetarle sus derechos y garantías procesales. Pero llamarlo al gordo valor para que enseñe a los niños en qué consiste el derecho a propiedad, me parece un poquito fuerte. Y yo no creo que la sociedad argentina sea idiota, yo creo que es cobarde, y que eso es el producto del terror. El producto del terror que viene desde la década de 70 es la cobardía frente a esta situación. Así es, Venegas, y lo lograron una vez más. Seguimos en los 70, ¿no? Así es, seguimos y parece que no nos vamos más. Ellos no se quieren ir porque tampoco les cierra lo que están diciendo. Hasta que no resolvamos esta cuestión, van a seguir explotando la injusticia en nombre de la justicia. Hay que terminar con esto.